Felipe III de España, llamado el Piadoso. Fue rey de España y de Portugal desde septiembre de 1958 hasta su muerte. Era hijo y sucesor de Felipe II y de Ana de Austria. En 1598 contrajo matrimonio en Valencia con la archiduquesa Margarita de Austria-Estiria. Aficionado el rey al teatro y a la pintura, y sobre todo a la caza, delegó los asuntos de gobierno en manos de su marido, el duque de Lerma, el cual a su vez delegó en su marido personal, Rodrigo Calderón, corrupto. El duque de Lerma fue en 1618 sustituido por el duque de Uceda, al que limitó sus funciones. Felipe III murió en Madrid en marzo de 1621, a causa de fiebres y erisipela. En cuanto accedió al trono, el monarca dejó de ejercer el poder a Francisco de Sandoval, marqués de Denia, y nombrado en 1599 duque de Lerma. Este no ejercía en virtud de un cargo oficial, sino a través de la amistad y confianza que le otorgaba el rey. Este tipo de personas eran llamados en el siglo XVII privado, valido o más raramente favorito. La existencia de valido era algo común en Europa en el siglo XVII y en el reino de Castilla ya hubo precedentes. La política del duque de Lerma se dirigió a mantener la paz, a expulsar a los moriscos y a su deseo de enriquecerse personalmente. En el ámbito religioso, con Felipe III aumentó enormemente la fundación de monasterios y la Compañía de Jesús, tratada con recelo por su padre. Fue favorecida por el monarca y aumentó su influencia en la corte y en la sociedad. Económicamente existieron varios problemas. La adopción de la moneda de billón, una aleación de plata y cobre a gran escala para las transacciones en el interior del país, que se enfrentó al problema que desde 1599 se llevaron a cabo manipulaciones que consistían en quitar plata de la moneda de billón e incluso quitarle peso a la moneda para especular luego con ese metal. La moneda de billón no dejaría de devaluarse frente al real de plata. Este mal duraría hasta los años 80 del siglo XVII. De otro lado, la avalancha de metales preciosos venidos de América era tal que se produjo una inflación que poco preocupaba a los españoles ricos. Pero en la primera mitad del siglo XVII llegaron al 107%. Por otra parte, Felipe III se había encontrado unas arcas casi vacías por el enorme coste de las guerras y porque la enorme cantidad de metales preciosos traídos a Sevilla había generado demanda de objetos de lujo, que eran productos fuera de la península. Por esta y por otras causas, en 1607 se produciría una suspensión de pagos por parte de la Hacienda Real, y a no ser capaz de hacer frente a la devolución de la deuda, esta circunstancia no era nueva, porque con Felipe II la corona estuvo en suspensión de pagos en 1577 y en 1596. España salió de esta situación en 1607, de manera similar a como lo había hecho antes Felipe II y como lo haría posteriormente Felipe V. Se entregó a los banqueros acreedores de la corona títulos con deuda pública a cambio de créditos. Por influencia del duque, la corte española
se trasladó temporalmente a Valladolid, ciudad más próxima a la finca que él tenía en Lerma, en 1601, volviendo luego a Madrid en 1606. Esto se ha interpretado como un caso de especulación inmobiliaria. El duque de Lerma se dedicó a comprar un gran número de casas, palacios y solares en Valladolid, a precios muy baratos. El traslado de la corte a Valladolid trajo consigo el desplazamiento de un gran número de funcionarios, nobles, artistas y otras personas vinculadas a la corte a esa ciudad, y en consecuencia un aumento de los precios del inmueble a partir de 1601. Entonces el duque vendió sus inmuebles obteniendo pingües beneficios. Tras esto los precios en Madrid fueron en caída y el duque se dedicó a comprar casas en la villa de Madrid, para 5 años después trasladar la corte de nuevo a Madrid y una vez los precios a alta volver a obtener beneficios con la venta. Los altos funcionarios, los burgueses y los labradores ricos acumulaban patrimonio como un primer paso hacia la hidalguía. A la vez, tantos hidalgos produjo una desvalorización a la simple hidalguía, y sólo se consideraba realmente nobles a los condes, duques o marqueses. Para pasar de hidalgo a caballero, a poseedor uno de esos títulos, era necesario ser señor de vasallos. Por eso, tantos Carlos I como Felipe II habían vendido con permiso de la Santa Sede muchos pueblos de monasterios y órdenes militares para obtener dinero. Con Felipe III estas ventas se paralizaron, pero continuaron con Felipe IV, que esta vez se dedicó a vender pueblos realengos. Con los Austrias se constituyeron uno de 200 señoríos, en gran parte para obtener un título castellano. En 1609 se decretó la expulsión de los moriscos de España, por los siguientes motivos: la actitud de cristianos poco convencidos en un estado defensor del catolicismo, la posible alianza con los turcos y berberiscos que atacaban constantemente las costas de Levante, su impopularidad entre la población y la necesidad del Estado de controlar sus riquezas y valores. Entre 1609 y 1610 salieron de la península para esta operación movilizados 30.000 soldados, y la Armada fue encargada de transportarlos hasta Túnez o Marruecos. Se expulsó a unos 300.000 moriscos aproximadamente. Esta medida afectó considerablemente el reino de Valencia, las Vegas de Aragón y las Huertas de Murcia. Disminuyeron la mano de obra y los propietarios que pagaban renta en esas zonas. Los cultivos de azúcar y arroz tuvieron que ser sustituidos por la moneda, la viña y el trigo. Si bien el reinado de Felipe III ha destacado por la paz hispánica o paz internacional, España tenía varios frentes abiertos: los turcos otomanos, la República de Venecia y el Ducado de Saboya. En Norteamérica se profundizó en las conquistas españolas al norte de Florida. Y la Guerra de los 30 años en Europa. En esta guerra, España apoyó al emperador Fernando II de Habsburgo en contra de Federico V, el cual tenía el apoyo de Francia e Inglaterra. Esto ocurría en medio del enfrentamiento entre católicos y protestantes en Bohemia y Alemania. Este conflicto sería de una gran intensidad. Algunos han bautizado este evento como la verdadera Primera Guerra Mundial, anterior a la ocurrida en el siglo XX.